Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en el día de hoy. Seguimos con nuestra programación de las actividades de WINS Colombia y hoy tenemos un seminario bastante interesante relacionado con entornos laborales saludables, enfrentando el riesgo psicosocial de la logística. Entendemos que hoy en día, pues las operaciones logísticas son altamente demandantes a nivel de personas, procesos, actividades, tiempos y movimientos. Y hoy tenemos una invitada asociada de WINS, María Angélica Osorio, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, María Angélica, pues por estar presente en el día de hoy en nuestro seminario. Bueno, María Angélica es gerente de ventana organizacional. Ella pertenece a una firma especializada en consultoría estratégica para diversos sectores económicos en Colombia. Es psicóloga de profesión con especialidad en seguridad y salud en el trabajo y magíster en neuromarketing. Se ha consolidado por más de 12 años de experiencia en todo lo que relacionado con el diseño y la implementación de soluciones integrales enfocadas en la prevención del riesgo psicosocial y el fortalecimiento del bienestar organizacional. Entonces, muy bienvenida María Angélica, gracias por estar acá, por pertenecer también a WINS y bueno, y te damos el espacio para que nos orientes qué está pasando, qué está sucediendo y cómo afrontar a nivel del liderazgo estos temas de riesgo psicosocial en la logística. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina, todos nuestros invitadas de WIMS Colombia, sé que nos acompañan también de otros países. Para mí es un honor estar hoy abriendo esta temática que es hoy en día de gran interés y que nos va a permitir también trabajar de una manera mucho más armónica, de una manera más productiva en nuestros entornos y en todos los escenarios, no solamente de logística, sino en los procesos productivos que podemos tener en los diferentes sectores. Agradeciéndoles pues esta invitación nuevamente para este seminario. Tenemos preparado una agenda muy especial en la cual la invitación es a que tomemos estas diferentes experiencias y todo lo que les vamos a compartir el día de hoy y también lo tomen como una herramienta que les permita a ustedes fortalecer y trabajar hoy en día algo que llamamos, que muchas veces lo comunicamos mucho en nuestras empresas y es trabajar con un enfoque preventivo y un enfoque orientado a las personas en todos los procesos. Entonces, para abrir esta jornada de seminario, quiero compartirles un poquito acerca de cuál va a ser la agenda que vamos a tener hoy. Vamos a empezar dándole una contextualización para que todos tengamos todo el entorno claro de en qué consisten esos riesgos psicosociales y qué implicaciones podemos tener en nuestros procesos logísticos. Vamos a hablar de algunas herramientas que preparamos para que podamos tener un abordaje práctico, un abordaje eficaz, en donde podamos administrar de la mejor manera los recursos con los que contamos. Y por último, vamos de acuerdo pues a las exploraciones, a todo lo que hemos trabajado en la compañía, les trajimos 3 psicocápsulas orientadas a poder identificar esos puntos claves en el sector logístico que nos va a poder llevar a fortalecer esa prevención de riesgo psicosocial y, por supuesto, la calidad de vida de nuestros colaboradores al interior de nuestras organizaciones. Entonces, pues ya teniendo en cuenta como este derrotero de lo que vamos a trabajar hoy, doy paso a poder eh, mostrarles a ustedes un poco acerca del escenario actual que tenemos en materia de riesgo psicosocial. Para todos nosotros, creo que a partir del escenario de pandemia, hemos ubicado en una agenda mucho más estratégica y más importante todo lo que viene con respecto a los temas asociados a la salud mental. Posiblemente ustedes en sus diferentes empresas han identificado personas o circunstancias que están asociadas a un tema de salud mental.
Por lo tanto, hoy en día el proceso y todo lo que hablamos de riesgo psicosocial se vuelve algo estratégico también para tener en cuenta dentro de nuestras operaciones logísticas. A partir de esto, hay diferentes aproximaciones frente a lo que consideramos el riesgo psicosocial. Dentro de ellas podemos destacar una relacionada con la Organización Internacional del Trabajo, en la cual nos habla que son todas esas condiciones del trabajo y también fuera del trabajo que pueden afectar la salud de las personas a través de esos mecanismos y esos recursos psicológicos que también van a derivarse de respuestas que son del organismo, que son fisiológicas, que se manifiestan en algo que nosotros comúnmente llamamos estrés. Entonces, en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud ya destaca que tener salud integral no es solamente sentirnos que no nos duele algo o tener ausencia de enfermedad, sino también destaca todo ese componente integral en donde sabemos que hablar de calidad de vida y hablar de tener y contar y gozar de esa salud física y mental está asociada a también a la gestión de los riesgos psicosociales. Entonces, partiendo desde este escenario, eh, pues partimos del hecho que hoy en día en la actualidad, desde esta mirada, tenemos varias herramientas y tenemos un abordaje no orientado a ser reactivos o cuando ya, por ejemplo, vemos que nuestros trabajadores están en burnout, están quemados o están estresados. La idea no es partir de ahí, sino partir desde el antes, trabajar desde modelos que nos inviten a repensar la forma en cómo trabajamos, teniendo en cuenta que el trabajo, pues por un lado, tiene un propósito y una misionalidad muy importante en la vida de las personas, con un enfoque orientado a todo el tema social, pero que también un trabajador que goza de calidad de vida, y en este caso nuestras líderes en operaciones logísticas, pues también van a impactar a todos sus grupos de interés y van a impactar a sus familias, a sus redes de apoyos principales. Entonces, si tenemos un trabajador que tenga todas estas herramientas, pues vamos a tener no solamente un impacto al interior del trabajo, sino también en nuestros entornos. Y hablar de prevención de riesgo psicosocial es básicamente es la mirada de repensar la forma en cómo podemos hablar de autocuidado, de tener ese balance de trabajo y de vida en las diferentes organizaciones y es también identificar cuál es el propósito final que tenemos cuando estamos realizando no solamente un proceso logístico, sino también integramos toda esa cadena de valor, cuando podemos trabajar desde la estrategia, cuando estamos planeando, que es fundamental para tener esa prevención de riesgo, cuando generamos actividades en donde integramos a otros, escuchamos a otros y tenemos esa forma para poder desde la misma operación y desde la misma gestión trabajar en mitigar ese riesgo. Entonces, desde aquí hemos identificado desde diversas investigaciones que se han hecho alrededor de cómo se da el riesgo psicosocial en la logística, algunos puntos, digamos que yo diría que son unos puntos que es importante seguir fortaleciendo y seguir trabajando. Por ejemplo, encontramos algunos puntos asociados en el sector de transporte, asociados a a la fatiga que se puede tener en este sector. También, pues, digamos que el concepto acá está también dado para no solamente pensar en que unos pocos o todos pueden estar estresados, sino está pensado en planear de tal forma que nuestras operaciones busquen mitigar de la mejor manera posible ese estrés. Entonces sabemos que hay algunos de los puntos, según estudios, que más tienen que ver con estos puntos de riesgos psicosociales, están asociados a
a las jornadas de trabajo, al cumplimiento de los plazos que podemos tener para hacer, digamos que lo que nos exige la operación, a las largas jornadas o también a ese estrés derivado de la demanda y de la exigencia del trabajo. Entonces, el punto aquí es principalmente si ya hemos venido detectando ciertas tendencias asociadas a qué es lo que nos puede estresar y qué es lo que nos puede generar algunos factores de riesgo en esta parte y en estos procesos logísticos, es también orientar cómo podemos desde desde esa estrategia y desde esa buena planeación darle la vuelta a todo esto y repensarnos también que pues el propósito a la final es que nuestro trabajador llegue como, pues en el tiempo y durante el tiempo que trabaje en nuestras compañías, pues tengan salud, tengan seguridad, tengamos esa prevención de accidentalidad que muchas veces se reportan orientados a que no tenemos esa buena gestión de los riesgos asociados a los riesgos que misionalmente a veces podemos generar. Entonces, desde este enfoque podemos identificar en logística que esas largas jornadas muchas veces pueden estar o pueden responder también a los procesos estratégicos y a algunas cosas posiblemente sean ya el macroentorno y cosas que no podamos de pronto manejar, pero otras sí, y esas otras que sí son las que podemos integrar en un proceso psicosocial para poder trabajar de manera preventiva y no llevar, pues digamos que a la final que nuestro trabajador sienta que está reventado, que sienta que el trabajo de alguna manera, le genera de alguna manera, efectos que no queremos que sucedan y que por el contrario, lo que buscamos es que esté más conectado a que nuestro trabajador se sienta a gusto, que se sienta con ese propósito final de lo que logística genera, que sabemos que genera un gran valor en todos los procesos que se tienen y que pues finalmente se haya ese disfrute y teniendo en cuenta como esos propósitos y esos objetivos misionales frente a los cargos. Entonces, partiendo de esto, pues sabemos que riesgo psicosocial, cuando se gestiona adecuadamente, tiene unos impactos muy positivos en salario emocional, en la tasa de retención que tenemos de nuestros trabajadores, en todo lo que implica valor compartido, generación de proyectos innovadores, pero asimismo sabemos que cuando no lo gestionamos, pues esto va a tener unas implicaciones a nivel interno que pues van a afectar no solamente a la persona, al individuo, sino que también están asociadas a algunos indicadores que nosotros dentro de los procesos de seguridad y salud en el trabajo llevamos. Entonces, ¿cuáles son, digamos que esas principales indicadores o implicaciones que podemos tener? Entonces, pensemos en nuestras organizaciones en las que en la actualidad trabajamos y logramos identificar cómo también desde ese quehacer y esa cotidianidad podemos promover que nuestros trabajadores se encuentren bien y puedan participar de manera proactiva y preventiva en el trabajo diario. Y desde allí podemos identificar que efectivamente cuando no llevamos estos puntos de trabajo, pues esto puede estar asociado a que empecemos a identificar algunos puntos de fuga asociados a un aumento de la rotación que podemos tener en puntos críticos, en la asignación de los roles. También podemos identificar que cuando un trabajador empieza a sentir agotamiento o fatiga, puede haber un incremento en ese ausentismo que muchas veces se lleva de manera inadecuada porque a veces el registro que se hace es como esa enfermedad común, la EPS pasa unos días, pero no llevamos eso a profundidad. Asimismo, esto nos puede generar un tema de probabilidad de que esa persona en fatiga
tenga una mayor probabilidad de accidentarse o de tener algún incidente de trabajo. Y por supuesto, pues todos los efectos a nivel de salud mental asociados a síntomas derivados de estrés o temas, pues, con unas implicaciones un poquito más altas. Entonces, en últimas, digamos que más allá de rotular y diagnosticar los temas de riesgo psicosocial, realmente más allá de ponerle un nombre a un tema de, no, este está estresado, por allá va el que va caminando, que ya está, mejor dicho, bipolar, bueno, mil cosas que se escuchan muchas veces que hasta son chistosas aparentemente. En realidad, esto nos lleva a tener un escenario en el cual nosotros tenemos una responsabilidad también y un compromiso de garantizar que nuestros trabajadores a largo plazo tengan unas condiciones de seguridad, de salud y que así como logramos identificar todo ese talento natural de nuestros colaboradores, a través de esas estrategias, pues podamos potencializar esas habilidades de nuestros trabajadores que a veces se pierden por estos detalles. Entonces, si nosotros gestionamos el riesgo desde una mirada estratégica, uno, asegurando que en nuestros procesos identifiquemos cuáles son esos cuellos de botella que se pueden dar en las operaciones logísticas, asegurando el buen trabajo entre el proceso logístico también y los procesos, por ejemplo, comerciales, con los tiempos de entrega, garantizando esos procesos de comunicación que se tienen entre comercial, logística, los procesos de las órdenes que se generan, pues eso va a mitigar mucho esa cotidianidad y va a lograr, por el contrario, sacar ese talento superior de nuestros colaboradores. Entonces, el enfoque de riesgo no es algo que esté fuera o que esté, que vaya a un lado y logística vaya en otro o los procesos estratégicos vayan en otro lado, sino son procesos que van siempre de manera paralela y que tienen que ver con ese escenario real de vida, de esos momentos de verdad, de esos momentos en donde podemos tener alguna situación que nos exija dentro de nuestros procesos logísticos tomar decisiones de manera oportuna, garantizando siempre ese principio de que prime también esa parte humana de los procesos logísticos. Entonces, cuando, mm, cuando hablamos de riesgo psicosocial, más allá y quiero que se lleven este enfoque, estamos hablando de un enfoque de prevenir y de un enfoque de poder a través de esto invertir en riesgos psicosocial, que esto realmente cuando lo hacemos de manera consciente y de manera estratégica, no va a ser, digamos que algo, un costo asociado a un proyecto, sino realmente va a generar unas ganancias que van a permanecer a largo plazo en nuestras organizaciones. Entonces, esto nos va a dar otra forma y unos escenarios distintos para trabajar de una forma mucho más eficiente, más productiva, pero cuidando nuestro capital humano. Entonces, ustedes se preguntarán, aquí todo el equipo WINS en la región, en la actualidad, ¿qué se está trabajando? En realidad es muy positivo y es muy satisfactorio ver cómo los diferentes países en la actualidad no solamente están orientando la gestión del riesgo psicosocial a evaluar y decir, bueno, chulito, ya tenemos la encuesta o ya cumplimos con la guía técnica o ya hicimos como lo mínimo viable para tener ese cumplimiento y asegurar una norma. Realmente, en la actualidad, teniendo en cuenta todas estas preocupaciones de las cuales les hablé antes, las regiones están trabajando y están cada vez más perfilando y estructurando mejor los procesos, no solamente de evaluar,
sino de intervenir en el riesgo psicosocial. Entonces, pues evidentemente, y ya lo vamos a mencionar, en algunos países, la evaluación tiene un tema normativo y un tema de penalización, pero más allá de eso, en los diferentes escenarios hemos visto ya esa preocupación genuina de gerencia en donde nos dice, María Angélica, estamos viendo que esto tiene mucho que ver con la productividad de la empresa, con la calidad de vida de las personas, con garantizar que las personas en los momentos de trabajo y en las diferentes posiciones que se puedan encontrar se encuentren de la mejor manera posible. Y esa pregunta y de alguna manera, intereses genuinos, pues van a cobrar mucho valor en un proceso de intervenir el riesgo. Entonces, vemos de una manera muy satisfactoria, Colombia ha sido pionero desde el 2008 con una serie de resoluciones en donde no solamente estamos evaluando, sino también estamos empezando a trabajar de manera más profunda en los riesgos psicosociales y cómo estos riesgos están afectando eh, algunos puntos y algunos aspectos misionales también. Entonces, en Colombia, el Ministerio de Trabajo con otras entidades ha venido trabajando en los últimos años algunos protocolos y ha trabajado en algunas investigaciones para encontrar cuáles son los dolores que tienen las empresas y desde allí poder generar esos impactos específicos, teniendo en cuenta que no va a ser igual los dolores que puede tener una empresa de un sector de comercio exterior a una empresa del sector educativo o a una organización de servicios. Entonces, tener ese enfoque detallado nos va a permitir también intervenir de manera muchísimo más de una manera más precisa. Pero también encontramos de manera muy positiva países como Ecuador, como Perú, que están reconociendo y están trabajando mediante cuestionarios, mediante las normas técnicas de prevención con las cuales cuentan para poder abordar y poder de manera periódica lograr de alguna manera gestionar ese riesgo psicosocial en función pues de que sea de una manera continua, de una manera periódica. Asimismo, tenemos, por ejemplo, en Perú, tenemos herramientas y leyes que respaldan esa buena evaluación del riesgo psicosocial y tenemos la implementación y los controles. En Chile tenemos empresas que trabajan el tema de protocolos y tenemos en materia de implementación no solo de evaluar, sino también de los programas. Y si bien Panamá no nos menciona explícitamente los factores psicosociales, el abordaje que se tiene, sí incluye algunos puntos para poder intervenir en estos riesgos. Entonces, en conclusión, estamos viendo cómo la región, desde sus diferentes herramientas y desde sus diferentes elementos, están trabajando para proporcionar esa mirada y ese acompañamiento periódico para evaluar los diferentes riesgos que tenemos pues en la actualidad. Y pues desde esto vemos, por ejemplo, en Ecuador, un estudio en donde los trabajadores nos pudieron generar y nos pudieron establecer cuáles son como esos puntos y esas dimensiones frente a los dolores que pueden tener en riesgo psicosocial. En una empresa del sector logístico encontramos que algunas de las problemáticas que se tenían en este sector estaban básicamente asociadas a los ritmos de trabajo, a las exigencias emocionales de la tarea, a la claridad del rol, a la calidad del liderazgo, que pues en los estilos de liderazgo van a ser fundamentales en los procesos logísticos también, la forma en cómo transmitimos la información y todo lo que corresponde a los temas asociados a la carga de trabajo, la cantidad de tareas versus el tiempo que tenemos para hacer. Entonces, fíjense ustedes que
en la actualidad se están empezando a volcar mucho las estrategias para poder fortalecer y poder puntualizar mucho mejor ese buen abordaje en operaciones logísticas asociadas a los temas de riesgo psicosocial. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, yo quisiera preguntar, la María Angélica. Hola. Muy interesante, muchas gracias. Cuando empiezas a hablar tú como de esos riesgos, y principalmente es todo el tema del cansancio, burnout, tú tienes definido a nivel de perfiles, si a nivel de liderazgo, de líderes de cadena de suministro estratégico, se denota de pronto como algunas consideraciones muy diferentes a las personas que están en la operación. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de líderes, Ujú. por lo menos aquí en Colombia tenemos un enfoque en donde sabemos que la gestión del liderazgo exige una relación con colaboradores, una relación estratégica también de cara hacia el entorno, todo un tema de estilos de liderazgo y de retroalimentación del desempeño. Y esa configuración de los roles hace que los riesgos psicosociales asociados a cargos más de tipo de niveles directivos y que tienen personas a cargo, nivel de responsabilidad muy alta en las operaciones logísticas, tengan unos riesgos principalmente asociados a esto y a la demanda emocional y a la exigencia de las tareas y responsabilidad que exigen los roles. Entonces, mira que ahí esa pregunta es muy interesante porque el enfoque está más asociado a esos puntos que tienen que ver con la responsabilidad, el rol y la labor de liderazgo que ellos tienen con los equipos. Gracias. Bueno, los invitamos a hacer preguntas. Si hay algún otro tipo de pregunta, pueden abrir el micrófono. Bienvenidas y bienvenidos a hacer preguntas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Faridi, ¿cómo estás? ¿Tienes algún aporte o alguna pregunta hasta el momento? No, no, pero ya que me das ahí me obligas a preguntar, eh, este, ahora hay una medición que se hace de riesgo psicosocial con unos cuestionarios que están del Ministerio de Trabajo. ¿Tú sabes si hay, digamos, hay alguna estadística específica que salga de esos cuestionarios, algo formal, especialmente como para logística, ¿sabes? Si hay algo de eso así. En la actualidad se han venido construyendo a partir de toda esa recolección de data unas tendencias de riesgos asociados. Entonces, por ejemplo, en los protocolos que tenemos para, digamos que no es tan directamente logística, pero ya hemos encontrado los dolores principales en el sector asociado a todo lo que implica transporte, ¿sí? Y cuáles son esos dolores que se pueden tener. Lo mismo para otros sectores asociados a servicios, pero eso se está construyendo y también en la actualidad se está trabajando mucho en aras de identificar cuáles son esos riesgos asociados a todo lo que implica ruralidad. Entonces, fíjate que sí se está veniendo identificando las tendencias y se están tomando todos estos estudios para hacer una data y un consolidado de cuáles son esos puntos críticos que debemos trabajar y abordar. ¿Y sabes si esa información es pública? O sea, ¿podemos acceder a ella? Sí, todo lo que es, todo lo que se está trabajando con guías y lo que te Ujú. informo se puede encontrar en las páginas del Ministerio de Trabajo y son para todas las personas de acceso sin ningún tipo de costo. Y adicional, todo lo que se comparte, ellos lo hacen abiertamente a todo el público. Entonces sí se Mm, puede contar con eso. gracias. Ok. Bueno, entonces vamos ahora con todo el componente de las herramientas. Ya vimos cómo
esas implicaciones y cuáles son esos puntos que nos inquietan y que nos pueden generar barreras en nuestros procesos, pero ahora vamos a hablar de esas herramientas de intervención psicosocial que nos van a dar algunas luces y algunos puntos que van a ayudar mucho. Entonces, aquí con Farid creo que logré abrir un poco el tema de en Colombia qué estamos trabajando. Resulta que a partir de pandemia, la incidencia en estos temas de riesgo psicosocial, independientemente del sector, hemos empezado desde el Observatorio de Riesgo Psicosocial a ver un incremento en este riesgo psicosocial, no solo por las condiciones y por algunas condiciones internas del trabajo, sino por todo el entorno social que se está viviendo en la actualidad. Entonces, factores como la situación económica de los grupos familiares, la percepción de violencia, los entornos inseguros, hacen que nuestros trabajadores no solamente tengan esa carga del trabajo, sino también una carga que está asociada a ya temas sociales. Entonces, en Colombia nosotros tenemos unos referentes y una resolución que respalda esa evaluación que se debe hacer de manera periódica, pero en la actualidad no solamente estamos contando con esta resolución, sino también, como lo mencionaba, se lo comentaba Farid, tenemos unas guías enfocadas a identificar puestos de trabajo críticos en donde podemos hacer análisis psicosociales de puestos de trabajo específicos, podemos integrar focus group, podemos también conocer un poco acerca de cómo afrontan los trabajadores esos escenarios de estrés, porque lo que a mí me puede generar como gerente estrés frente a una situación, a otro gerente puede que no, por experiencia, por competencias o simplemente porque su estilo de afrontamiento y su personalidad es diferente. Entonces, partiendo de ahí, sabemos que esta resolución ahorita busca tener esa mirada de evaluar, pero más que evaluar es realmente generar unas estrategias y un plan de acción enfocado a prevenir todos estos temas. Ahorita se está trabajando mucho con toda la prevención de violencias, prevención de acoso laboral, prevención de estrés agudo y todo más orientado a evitar que esto suceda en nuestras empresas y pues que tengamos ambientes de trabajo sanos y seguros. Entonces aquí les comparto algunos de los protocolos que ahorita les mencionaba. En Colombia tenemos unos instrumentos muy interesantes que nos permiten poder gestionar ese riesgo. Dentro de eso tenemos los protocolos asociados a la gestión del riesgo psicosocial en el sector transporte, orientado a mitigar la fatiga laboral. Tenemos protocolos de actuación y de prevención del síndrome de agotamiento laboral, que sabemos que también tienen unas implicaciones importantes. Y también tenemos unas guías técnicas más generales que nos van a permitir tomar algunas estrategias para poder intervenir a tiempo de todos pues, estos temas de riesgo psicosocial. Entonces aquí, dentro de esto, vamos a poder conectar todo lo que ustedes puedan hacer en materia de riesgo, en materia en talento humano, asociarnos también con este proceso para poder fortalecer el clima organizacional de las organizaciones, enfocándonos también en esos puntos misionales y a los factores que se asocien con lo que nos genera impacto. Asimismo, tenemos otros partners y otros aliados que también van a poder apoyarnos mucho en estos procesos. En la actualidad, tanto las ARLs, los intermediarios de seguros, los procesos internos relacionados a gestión humana, las cajas de compensación, van a poder ser partners y aliados de nuestra estrategia que bien detallada nos van a garantizar mejoras en esa calidad de vida y en la percepción que tienen los trabajadores en el ambiente de trabajo. Y por supuesto, y quizás la menciono de últimas, pero es muy, muy importante, es el compromiso que podemos generar desde nuestros procesos de dirección y gerenciales frente a la intervención de los riesgos psicosociales.
En mi experiencia, las empresas que salen adelante de todo esto son empresas en donde los procesos estratégicos entienden y reconocen la importancia de preservar y de cuidar esa salud mental de nuestros trabajadores. Y cuando la dirección se pone la camisa y dice, bueno, sí, vamos a hacerlo, pero no lo vamos a hacer por la norma o por cumplir un requisito, sino realmente porque hay un interés más enfocado a esa calidad de vida y bueno, a otros objetivos, pues realmente eso se nota y eso va a, por el contrario, a generar una, un involucramiento y un engagement, un compromiso también de cara a todos los trabajadores con todo lo que vayamos a proponer. Ok, bueno, el tiempo se nos va rápidamente y ya nos quedan, estoy viendo que nos quedan como unos 15 minutos. Entonces, aquí hemos preparado unas psicocápsulas dirigidas para nuestras mujeres WINS, para todas las personas que están participando, para los procesos logísticos, y son básicamente tres que encontramos que generan gran valor en nuestros procesos. La primera de ellas, a manera, digamos, de estrategia preventiva, es la forma en cómo estamos llevando nuestros procesos de liderazgo, la forma en cómo nos estamos fortaleciendo como líderes dentro de nuestras gerencias, dentro de lo que hacemos en el día a día. Y estas prácticas de liderazgo también hoy en día se ha encontrado una asociación muy alta con todo este desafío generacional que tenemos en la actualidad. Sabemos que en la actualidad hay compañías que tenemos equipos con 3, inclusive con 4 generaciones en una sola empresa. Y eso hace que la expectativa que tiene una persona de un baby boomer, que son, digamos que de alguna manera los más antiguos, frente a una generación centennial o Z, pues sean diferentes. Entonces, de alguna manera debemos aquí trabajar y seguir fortaleciendo esas habilidades blandas, entendiendo que en la actualidad los modelos de liderazgo se rigen más por ese guía, ese líder que acompaña, que transforma, que conoce a sus equipos, ese líder que logra impactar con el ejemplo y que se aleja mucho del concepto de microgerencia, de centralizar todo y gerenciar desde el control excesivo del trabajo y de las operaciones logísticas, sino que empodera a su equipo de trabajo, que confía en su equipo de trabajo y que a partir de eso logra generar match, no solamente con su área, sino con todos los otros procesos que generan valor en la organización. Entonces aquí es súper clave seguir fortaleciéndonos y seguir trabajando en ese primer modelo de me lidero a mí misma y lidero a mi equipo de trabajo a partir de ese acompañamiento, de ese propósito, de ese trabajo con propósito, de ese trabajo en donde yo miro al otro, coopero, más que estar compitiendo todo el tiempo, sino coopero y trabajo de manera solidaria con mi equipo de trabajo. Esa es la primera psicocápsula que quiero compartirles hoy. La segunda psicocápsula está más orientada a cómo a partir de la forma en cómo nosotros nos comunicamos, que en la actualidad tenemos un montón de canales de comunicación, podemos generar relaciones en donde la comunicación sea sólida y podamos de manera efectiva transmitir y asegurar y garantizar que la información se retroalimentó y se recibió de esa forma que nosotros deseamos. Entonces, verificarla y más porque hoy en día sabemos que pues en las operaciones podemos tener personas en otras ciudades. En la actualidad se está trabajando mucho unos home office, teletrabajo, muchas otras modalidades y eso hace que tengamos que fortalecer esos estilos de comunicación y tener todo el andamiaje de entender que comunicarnos no solo el acto del lenguaje y de establecer las palabras, sino el cómo, la intencionalidad,
el lenguaje tiene la capacidad de visualizar, de crear y de poder brindar motivación en nuestros equipos de trabajo. Entonces, cuando nosotros logramos también ser observadores, identificar cómo nos estamos comunicando, vamos a poder ver si eso está en la vía que queremos y hacia dónde queremos llevar a nuestros equipos de logística. Y por último, está todo lo que está asociado y que es fundamental y que hoy en día vemos a través de las políticas de desconexión laboral, de todo lo que se está trabajando ahorita, de la reducción de las jornadas laborales, que es una orientación a que nosotros tengamos ese balance que a veces en ocasiones se puede perder de vista solo por de pronto enfocarnos en el resultado y perdemos de vista el proceso que debemos llevar, que muchas veces es ese buen proceso que podemos cuidar, tener de una manera segura, de una manera que nos permita gestionar los riesgos psicosociales, lo que va a garantizar que nuestros equipos en general gocen de manera real de ese balance. Hoy en día sabemos que las nuevas generaciones están de alguna manera con esa expectativa de trabajos en los que ellos sientan y perciban no solamente un crecimiento profesional, sino que también hay un tiempo que les permite tener calidad de vida y en donde se valora mucho más ese tiempo fuera del trabajo y obviamente pues muy orientado a que el crecimiento en el trabajo también no solamente sea un tema vertical, porque sabemos que hay organizaciones que no necesariamente tienen toda la estructura para escalar en diferentes posiciones, pero sí que el trabajo siempre sea enriquecedor, que les permita seguir desarrollando sus habilidades y sus competencias. Entonces, desde este enfoque, la mirada de generar estos balances en donde las personas identifiquen que el trabajo que tienen y la forma en cómo gestionan su trabajo es productivo, les genera satisfacción, es darle otra mirada diferente a repensar que muchas veces se piensa como, no, me tocó o este trabajo, pues lo asumí, pero sencillamente lo hago porque tengo un tema de remuneración y ya. Entonces sabemos que cuando trabajamos con ese balance, eso está muy asociado a una variable, que es ese salario emocional y cómo nos estamos conectando con propósito. Que en últimas, yo creo que en los procesos logísticos y las personas que trabajan en esto, desde lo que yo he podido ver y escuchar, son personas apasionadas por estos temas y que disfrutan también. Entonces, esos balances nos van a permitir garantizar que a más largo plazo tengamos escenarios en donde las personas estén bien y se sientan a gusto en sus trabajos. ¿Listo? Entonces, estas son las 3 psicocápsulas para integrarlas, para que las tengamos en cuenta, para que tengamos esa mirada de la gestión de riesgo psicosocial ya a nivel de acciones, de estrategias puntuales en nuestros puntos que vemos en el trabajo y que aquí pues se vale mucho en esas estrategias recursivas en donde podamos llegarle a esas necesidades reales de las personas, a garantizar ese bienestar que pues para todos acá sabemos que ese bienestar está asociado también a esos momentos de vida de nuestros trabajadores y que van más allá de actividades puntuales como una fiesta, no, sino más asociados a sus proyectos y a ese bienestar y a ese disfrute en el trabajo y a esos propósitos. Entonces, este es el panorama que tenemos en la actualidad a nivel introductorio. Seguramente habrán muchas otras cosas que podremos profundizar pues más adelante. Y pues me gustaría abrir este espacio también para escuchar desde los diferentes países y desde la mirada en Colombia también
cómo perciben esta gestión de riesgo psicosocial y qué preguntas o qué aportes podemos tener respecto al tema. Bueno, pues primero, María, mil gracias por el espacio. La verdad que me parece súper enriquecedor para nosotras como líderes de logística, un sector que, como bien lo mencionaste en repetidas oportunidades, tiene tantos retos en esta materia, porque vivimos permanentemente enfocados en el resultado y en la entrega final y en los indicadores y en todas estas métricas que son súper importantes, pero que a veces nos, digamos, nos tapan o nos nulan esa vista de los coequiperos que es tan importante, ¿no? Yo quiero preguntarte, digamos, desde tu perspectiva, como ya nos diste las psicocápsulas que me parecen un hit, porque a veces nos parece que es cliché hablar de la comunicación efectiva o del balance, todo lo repetimos, ¿sabes? Y yo lo hablo, digamos, desde lo personal. Repito mucho eso, pero a veces en la práctica no se da tanto. Mi pregunta está enfocada en eso, ¿cómo hacer cuando tú tienes una conciencia de saber que debes ejecutar algo, pero luego en la realidad te lleva? Y hay un reto muy grande como líderes, nosotras como mujeres y en nuestra energía femenina de cuidar cómo podemos hacer para que las nuevas generaciones se enamoren de la logística y no vean en la logística un tema tan estresante, tan agobiante, sino que por el contrario encuentren un lugar seguro y apasionante, como lo decías tú. Ujú. Gracias, Erika. Entonces, aquí hay un concepto súper clave y es a veces las pequeñas acciones que hacemos de manera repetida nos generan pequeñas victorias. Si nos ponemos a pensar en, o bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo no soy tan dada a hacer mucho ejercicio, yo digo, ok, pero si hago 15 minutos 2 veces a la semana y salgo a caminar y hago unos estiramientos versus a no hacer nada, ¿qué prefiero? Entonces me doy cuenta que lo necesito por algo que es el liderazgo hacia mí mismo, que es básico para fortalecer, y como lo mencionaba ahorita, el liderazgo hacia otros desde el ejemplo, pero también el darme cuenta y hacerme cargo me va a llevar a la acción. Entonces, un punto clave es esas pequeñas victorias que podemos involucrar en nuestros escenarios cotidianos de manera consciente, como tú mencionas, Erika, que puede ser esa pausa cognitiva, que es un ejercicio, 1 minuto de respirar de manera consciente, que a veces no lo hacemos porque vivimos a mil y decimos, ok, vamos a parar, voy a aprender a respirar y voy a tomarme una pausa para ver esto y revisar si es la mejor decisión, por ejemplo. Y de cara a nosotros, sacarnos esos tiempos vitales, pues van a hacer también que nuestra gestión personal de nuestra agenda, digamos, ok, hay este equilibrio, me estoy sacando un tiempo de cuidarme, que también tú lo mencionas, el cuidado a otros también parte igual en el mismo escenario de ese primer cuidado hacia nosotros, hacia nosotras mismas. Entonces, quizás el ver esto no como el súper reto recontra difícil, sino como algo más cotidiano, más cercano, en donde lo puedo incorporar al hábito, nos va a acercar un poco más a pues a escenarios en los que podamos tener de manera más consciente, más prolongada ese cuidado que a veces, como tú mencionas, podemos perder de vista por estar en función pues del resultado o porque nuestra vida contemporánea actual también nos exige pues como un dinamismo a veces un poco exacerbado y muy acelerado. Entonces va a ir como también en esa doble vía de gestionar ese riesgo de manera un poco más consciente y con arte. Súper, mil gracias. Gracias, Erika. No sé, de parte del grupo,
cómo ven el tema, cómo les ha parecido hasta el momento, qué otro de pronto aporte o pregunta puedan tener. Daniela, creo que encendió el micrófono. Daniela Lema, no. Por ahí creo Una que había. pregunta, ¿sí? Ah, ok. Una pregunta también, María. Aquí estamos buscando también a través de WINS buscar la diversidad y la inclusión, tener equipos más diversos. Y no somos ajenos, pues que hay líderes de logística que son hombres y también son mujeres. Entonces, ¿tienes alguna estadística o algún impacto de pronto también cuáles son, si hay una diferencia entre hombres o mujeres o los mismos comportamientos hoy de estos temas riesgos? ¿Quién los asume mejor, un hombre o una mujer? Bueno, pues en una, eh, voy a citar un estudio que encontré a nivel de género, eh, de acuerdo pues a estos estilos de afrontamiento que se tienen frente al estrés, hemos encontrado un diferencial. Digamos que no se trata de ver quién es más o menos, ¿cierto? Pero sí hemos encontrado que nosotras las mujeres frente a esta parte del afrontamiento y de la gestión emocional es más, de alguna manera, se facilita más y se logra generar con más eficacia porque estamos más orientadas a también a poder comunicar y tener esa gestión del detalle, ¿sí? Más enfocada puntualmente a puntos críticos que de pronto a veces se pierden y eso pues va a ayudar mucho, eso pues es un diferencial que nosotras tenemos, toda esta parte del enfoque de la orientación al detalle, de la conexión de gestión de emociones, del poder identificar y de tener esa empatía con el otro. En el caso, digamos que esas diferencias, por el otro lado, hay un enfoque también más orientado a esa orientación al logro, que no está mal, pero pues que como tú mencionas, en las áreas en donde podemos tener esa diversidad, pues podemos tomar lo mejor de cada uno y poderlo fusionar en pro de esa visión compartida que podamos tener como equipos, pero sí existen esas diferencias en cuanto a género que pueden llegar a aportar y logran generar match en los equipos de logística. Gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Ya estamos pues próximos a terminar. ¿Algún otro aporte o algo que quieran comentar? No, mira, acá te mandan dos mensajes. Es que excelentes estas psicocápsulas. Muchas gracias. Muy buenos aportes. Es un desafío constante mantener el balance en entorno tan dinámico como es la logística. Y felicitaciones por el tema. ¿Vale? Bueno, Ok, bueno, bueno. Mil perfecto. gracias por aportarnos pues todas estas cápsulas y también todo este conocimiento. Nuevamente, pues invitamos a todas a que después se conecten a través de el video que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Considero que son temas muy relevantes que vale la pena seguir escuchando e interiorizando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Listo. A Gracias, que todas estén ustedes. bien. Feliz, Chao. feliz tarde a todas. Que estén muy bien. Gracias, buena Gracias. tarde.